Mi nombre es Agustín Aguilera Miranda y soy el muy respetable gran maestro de la Gran Logia del Estado de Zacatecas, Jesús González Ortega. La masonería es una escuela iniciática y al hablar de una escuela iniciática quiere decir que todas las personas que buscan ser miembros de ella deben de pasar por un proceso de iniciación. Ese proceso de iniciación le permite a la persona ir dándose cuenta de esa experiencia que debe de ir adoptando para obtener los valores, los principios y los conocimientos que lo hagan apto precisamente de que se le pueda considerar por sus hermanos como masón. Esa persona pues va teniendo ese cúmulo de conocimientos hasta llegar precisamente a un nivel en el que ya continúa, porque ese camino nunca termina, especializándose y perfeccionándose cada vez aún más. La masonería como tal, como lo conocemos hoy día, surge como en el siglo XVIII, en el cual se conforma la primera gran logia en Inglaterra, en un restaurante que se llamaba El Ganso y la Parrilla, y que de ahí se fue generando logias, saliendo precisamente de esa gran logia, en diferentes partes del mundo. A Estados Unidos llega por parte de Inglaterra a Charleston, de Charleston llega a Cuba, de Cuba llega a Veracruz para todo nuestro país y de ahí fue como se fueron propugnando o como se fueron difundiendo los conocimientos de la masonería. La masonería pues tiene ya una manera más formal, más por así decirlo profesional, su origen en esos trabajos. Anteriormente se dicen muchos mitos de los templarios, se dicen los mitos también de los cantereros. Sin embargo, realmente como tal, como una gran logia, como una logia, es precisamente ya ese trabajo uniformado a partir del siglo XVIII. Todo lo que establece la Biblia son principios universales, morales sobre todo, en el sentido de trabajo y de cómo debemos de vivir. El Templo de Salomón también tiene en sí misma una simbología para los masones. Más que tomarlo de forma literal, hay que desencumbrar todavía más allá lo que establece el libro de los libros, porque la Biblia todavía en nuestros tiempos tiene mucho que aportarnos para quien así lo pueda ver o quien así lo pueda conocer. La Biblia y el Templo de Salomón, como menciono, y sobre todo el capítulo de los Reyes, tiene realmente un fundamento principal, pero es de símbolos para que el masón pueda conocer y pueda tener precisamente una interpretación que le ayude en el desarrollo precisamente de su vida social y su vida familiar. Dentro de la vida del hombre tienen una representación de algo mental. En masonería por eso es su importancia. Si hablamos por ejemplo de decir dos, que es un símbolo que podemos escribir, narra precisamente lo que serían dos elementos de algo. En ese sentido, los símbolos en masonería describen solamente para la persona que las ha estudiado, que las ha investigado, dentro de estas artes y estas ciencias que componen además la vida del hombre, el poder interpretar o poder comprender más allá de lo que sería ese conocimiento que se le ha dado. Los logros o aportes de la masonería en México es buscar precisamente que la sociedad evolucione, que la sociedad pueda superar los males que aquejan a una sociedad. Tenemos diferentes tipos de organizaciones, dentro de esos son organizaciones filantrópicas. Una de ellas es Schreiner International, que es la unión que se tiene en América del Norte con Estados Unidos y con Canadá
en el cual cuentan con 22 hospitales en el mundo. Uno de ellos está en la Ciudad de México y los demás están en Estados Unidos. Se trata precisamente o se encarga de ayudar a niños con quemaduras o con niños con problemas psicomotrices, por ejemplo. Dentro de otro aspecto sería el buscar que los miembros de la sociedad evolucionen físicamente en su aspecto espiritual y en su aspecto de pensamiento. Quiero decir que no somos una religión en este aspecto de lo espiritual, sino simplemente es un bienestar. La salvación de las almas o la cuestión religiosa la ven las religiones, la masonería no trata de eso. Trata más bien de que la persona en su conciencia, por medio del estudio de las artes y de las ciencias, pueda ser cada vez mejor persona, mejor hermano, mejor hijo y incrustarse dentro de lo que es también su ámbito personal y su ámbito familiar, tratando de una manera mejor a sus semejantes y a su familia. Todas las religiones pueden participar. Hay un requisito para ser masón, que es ser creyente, pero no quiere decir que sea religioso, o sea, es ser creyente en algo. Nosotros no imponemos una religión en particular, respetamos todas las religiones. Entonces, cualquier persona que sea un mormón, que sea un budista, que sea un católico, que sea un cristiano, pueden pertenecer a la masonería, teniendo la garantía de que le vamos a respetar sus creencias. Lo único que pedimos es que crea en esa religión que él profesa. Se ha dado muchos mitos acerca de la masonería. Se habla, incluso le han atribuido muchas cuestiones que no tienen nada que ver entre magia y hechicería y cuestiones así de ocultismo y de sectas satánicas y de lo que sería también religiones. Realmente la masonería no tiene nada de eso. La masonería no es ni una secta ni una religión. La masonería se encarga, como lo he dicho, de enaltecer los grandes valores del ser humano, respetando obviamente el actuar de las religiones. Las religiones se encargan precisamente de dar un alimento espiritual a sus fieles. Nosotros no hacemos absolutamente nada de eso. Nosotros a lo que nos dedicamos es que la persona se haga una persona culta, una persona que investigue, una persona que constantemente esté perfeccionándose y esté trabajando su forma espiritual y su forma física. Se ha dicho también incluso que hacemos sacrificios de niños y de cosas de esas que no tiene absolutamente nada que ver. Ninguno de lo que son nuestras reuniones se hace ese tipo de actividades. Se trabaja el intelecto, se trabajan las ideas, se discuten y se platican. Y con el único objetivo precisamente de que las personas que asistan a eso salgan cada vez como una mejor persona. Soy Ismael Estrada López, inspector general de la Orden de la Masonería Universal. Hoy vengo a relataros algo de la obra monumental realizada por un gran zacatecano que se llamó Fernando Pámanes Escobedo. Esta construcción en la que estamos ahorita, que data del sexenio 74-80, refleja el impulso al turismo que se le dio Fernando Pámanes Escobedo. Hoy descansa en la rotonda del pensamiento de los zacatecanos, porque es el impulsor moderno del turismo. Aparte de esta construcción que ustedes conocen, que es el teleférico Zacatecas, hoy, por ejemplo, están las instalaciones de la feria, que son monumentales para aquella época y en la actualidad. También se tienen el Parque Zoológico La Encantada, que también sirvió de atracción y de recreo para las familias zacatecanas. Él impulsó mucho las becas de los niños, para los niños pobres, mucho antes de lo que ahora se hace. Esto da una huella para lo que es importante entender lo que Fernando Pámanes Escobedo hizo por Zacatecas y en estas obras monumentales. Debo decirlos que
Zacatecas no tiene otro medio económico más que un poquito la agricultura de temporal y un poco de riego. Entonces esto es importante porque esto impulsa mucho la economía nuestra. Zacatecas es el centro dialéctico de la lucha por la independencia real en la Revolución Mexicana. Claro con Villa, claro con Felipe Ángeles, claro con Pánfilo Natera, en la famosa histórica del 23 de junio de 1914. Este es el Zacatecas que queremos difundir a todo el universo, para que vean que los hermanos zacatecanos queremos una filosofía de fraternidad universal para todos los habitantes del universo. Este es Zacatecas. Pues, estimados jóvenes estudiosos de ciencias de la comunicación de la Escuela Enrique Díaz de León, para mí es un inmerecido honor darles esos conocimientos que estoy seguro los van a investigar y los van a profundizar respecto a esta situación. Sobre todo la obra del gran liberal y pensador, hombre libre y de buenas costumbres, llamado Fernando Pámanes Escobedo.